arranquemos entonces. Esto igual es cortito, es muy simple. Lesiones palpebrales benignas. En la consulta, ¿tienen pacientes que vayan y les consulten por lesiones palpebrales? ¿Y qué suelen ver en la práctica? ¿Qué es lo que más ven? Verruga vulgar. Verruga. Perfecto. ¿Qué más? Algo muy común. Clarosis seborreica, nevos, escuché. Orzuelos y choláceos. Orzuelos y choláceos. Cuernos cutáneos también. Cuernos cutáneos, o sea, muchos son descripciones que hacemos en las lesiones y después, bueno, cuando las biopsiamos viene el resultado. ¿Y qué es lo que más ven? Lesiones benignas. ¿Sí? O sea, las lesiones benignas son las que vamos a ver todo el tiempo, las malignas son raras. Y para arrancar más o menos como para ubicarnos, como somos oftalmólogos, bueno, yo vivo de la piel del párpado, así que más que nada lo tengo bastante internalizado, pero recordar un poco la anatomía de la piel, ¿sí? Recuerden que la piel tiene la epidermis, en la capa más superficial, y la dermis, en la capa profunda. La dermis del párpado es muy delgadita porque la piel del párpado es la más finita de todo nuestro sistema. De hecho, cuando tenemos que reconstruir, si no tenemos piel de párpado, nos cuesta conseguir un injerto que sea similar a la piel del párpado. ¿Saben qué injertos solemos utilizar? Son los que más se le asemejan. Tras de la oreja, retroauricular. Ese me encanta porque aparte queda la cicatriz escondida. Si no usamos supraclavicular, que también es piel muy delgadita. Pero bueno, esto por ahí en una mujer con el escote queda más marcado. Y si no, el antebrazo, ¿sí? Son las 3 zonas de injerto que más usamos. Eso igual no quiero spoilear a la doctora que siempre ella le tocó lo más divertido. Y bueno, y después tenemos en la epidermis, hay distintos estratos, ¿sí? Este es el estrato basal, acá es donde salen los carcinomas vasocelulares y donde están los melanocitos. Y después tenemos el estrato espinoso, que es donde salen los carcinomas espinocelulares de algunas lesiones premalignas que yo ahora les voy a contar. Y bueno, la dermis delgadita, pero se divide en papilar y reticular. Y después tenemos todos los anexos cutáneos que están en la piel, el párpado, que tenemos folículos pilosos, buena, ¿cómo va? Y los folículos pilosos tienen glándulas sebáceas anexas, ¿sí? Es la glándula de Sais, es la que puede generar los suelos. La placa tarsals, que tiene glándulas sebáceas especializadas, que son las glándulas de legomio, ¿sí? Y hay un montón de glándulas sebáceas más, tenemos de la piel periocular, de la carúncula, de las cejas, o sea, la piel del párpado, toda la región periocular tiene mucha glándula sebácea y por eso es un lugar donde se pueden alojar carcinomas sebáceos, ¿sí? Estoy tirando esto que es la clase que sigue, pero para que lo vayan pensando. El carcinoma sebáceo es raro y en los párpados también es raro, pero puede aparecer y siempre tenemos que sospechar cuando damos unas situaciones, porque tenemos muchas glándulas sebáceas y especializadas. Y después tenemos glándulas sudoríparas, que son las glándulas ecrinas, que son glándulas que están en toda la piel, son las glándulas termorreguladoras, que cuando lo que genera es ese sudor acuoso que es para bajar la temperatura, bueno, el párpado también tiene, desencadena directamente el conducto en la epidermis, y hay otro tipo de glándulas que son apócrinas, que son glándulas que lo que producen es un sudor viscoso, ¿sí? Que son las glándulas que están en la zona de las axilas, en la zona anogenital y también están en los párpados. Son las glándulas de Moll, ¿sí? Todo esto, en todas estas capas, en todos estos anexos, de todo esto pueden originarse lesiones palpebrales benignas, que son las que ahora les voy a mostrar, las más frecuentes, y también tengan en cuenta las malignas, ¿sí? Entonces, un poco lo que les decía, lo que vamos a ver en la práctica son lesiones benignas, premalignas. Hay malignas obviamente, pero lo más frecuente no es, ¿sí? Algo importante, que por eso siempre, no sé si cuando ustedes trabajan, tienen la posibilidad de hacerle biopsia a todos los pacientes, pero siempre recuerden que cuando saco algo, lo que tengo que hacer es mandarlo a biopsia. Averiguar si el paciente tiene una obra social, se lo pongo en un frasquito con formol, se lo lleva, le hacemos la notita al patólogo y que lo analice. Porque fíjense, esto está estudiado, hay un 2,3 a un 4,6% de lesiones que yo las veo y digo, esto es un papiloma, como dijimos, y no, y son lesiones malignas en la anatomía patológica. Entonces, estudiarlas es lo más importante, ¿sí? Nunca, y de hecho hay muchos pacientes por ahí que no se quieren operar,
Pero me dice, la dermatóloga me dijo que tengo esto. ¿A usted, doctora, qué le parece? A mí me parece algo benigno, le digo yo. Me dice, bueno, ¿me lo tengo que sacar? No, tener que sacar no. Pero no es que nos olvidamos y no pasó nada, porque la apreciación clínica no es el ojo del patólogo. Entonces, venga, controle en un año, le damos pautas de alarma, si la lesión crece, si la lesión sangra, si empieza a notar que si está cerquita de las pestañas, que no crecen las pestañas. Todos esos son signos indirectos de malignidad. Entonces, se lo contamos al paciente para que tenga pautas de alarma y vuelva a la consulta. Y si no, lo vemos en el control oftalmológico habitual y volvemos a controlar la lesión. Bueno, yo, ¿cómo estás? Tengo muchas fotos, todas las fotos son mías, hay alguna en algún libro, pero yo a todos los pacientes les saco fotos. Hoy encima que es una acabada, con el celular, con la lámpara lo sacamos, lo guardamos, yo algunos se los mando al mail y nos queda eso de control, ¿sí? Ni hablar si le hacemos una biopsia para después corroborar el diagnóstico que hicimos. Bueno, este es un paciente de 80 años que consulta por esta lesión. Sé que la tiene hace mucho tiempo. ¿Alguien se anima a describirla? ¿Qué es lo que ve? Fácil, coloquial. Así me da el mate. Parece una lesión papilomatosa. Bien, una lesión papilomatosa. ¿Qué más? Párpado inferior, medio. Exacto. Ceci, fíjense que no está pediculada, sino que está como apoyada en el párpado. ¿Qué notan? Algo que es muy importante. Exacto. Las pestañas crecen normalmente. Esto es un signo claro de que es una lesión benigna. Que si fuera maligna, proliferan permanentemente y la tasa de proliferación es tan alta que no me permite que el tejido que está interno se mantenga normal. Se empieza a necrosar porque no alcanza el pedículo vascular para nutrirlo, se empieza a necrosar, entonces son lesiones que se empiezan a ulcerar, pierden las pestañas, tienen por ahí sangrado, ¿sí? Así que, ¿y qué les parece? ¿Qué podría hacer de lo que ustedes ven en la práctica? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien lo dijo? Es una lesión muy quiste seborreica. Una queratosis seborreica. Es bastante característica. Fíjense, la biopsia es queratosis seborreica rugosa. Esta lesión, cuando la biopsiamos, ¿sí? ¿Qué hay que avisarle al paciente? Me voy a llevar las pestañas, ¿sí? Pero no puedo sacar la lesión sin sacar las pestañas. Es una lesión con presunción benigna. No le voy a sacar párpado espesor completo. Le hago un shading, me llevo la lesión desde la base, me voy a llevar las pestañas, a veces vuelven a crecer, a veces no, lo coagulo bien, lo cauterizo, se cura con una cremita de eritromicina y andan súper bien, porque son incisiones superficiales, ¿sí? Después, si la biopsia me dijera, esto es un carcinoma celular, lo llamo al patólogo y le digo, no puede ser, me da la foto, pero bueno, si llegan a ver algo así, alguna de estas sorpresas que les cuento, bueno, ahí ya uno va con el plan de ampliar y hacer otro tipo de cirugía. Entonces, estas son lesiones de la epidermis, ¿sí? Fíjense que en este estrato es donde se origina la mayoría de las lesiones benignas de los párpados, sobre todo en pacientes de mediana edad o ancianos, y fíjense, el 26% van a ser papilomas escamosos, que también lo nombraron por allá, y las queratosis seborreicas, ¿sí? Y tenemos 3 que son premalignas, no son malignas, son un paso previo. La queratosis actínica, el queroblastoma y la enfermedad de Bowen, que es el carcinoma espinocelular in situ, que ahora se los voy a mostrar. Esto también es importante, no tiene una localización con un patrón. Van a ver que los carcinomas vasocelulares generalmente se desarrollan más en párpado inferior, canto interno, párpado superior y por último canto externo. Van a ver que es muy raro ver un carcinoma vasocelular en canto externo o en párpado superior. Generalmente están en esta zona porque es la zona donde hay mayor exposición solar. Esas tienen un patrón más preestablecido. Estas no, aparecen en cualquier lugar. Este es el que nosotros lo llamamos papiloma, ¿sí? Clínicamente, pero cuando lo mandamos a biopsiar o papiloma escamoso es el fibroma blando, ¿sí? Esta es una lesión muy frecuente y la verdad que muchas veces tampoco la diferenciamos clínicamente de la queratosis seborreica. Pero sí, tiene este color, que es muy parecido al color de la piel, a veces se puede poner un poquitito más amarronado, y esto también los pacientes muchas veces preguntan, ¿y por qué me apareció? Bueno, no hay una causa. A veces se asocia con que es una zona de roce, puede asociarse al virus herpes, ¿sí? Al virus HPV, perdón, o a los mismos rayos ultravioletas, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo que les decimos. Si al paciente le molesta, lo sacamos. Y si lo sacamos, lo biopsiamos.
Y esta es la que les mostré recién, la queratosis seborreica, ¿sí? Justo les puse estas que tienen mucha localización y crecimiento en la zona de las pestañas, porque me parecía que estaba bueno para enfatizar lo benigno de la lesión, que no genera alteración de la arquitectura normal del párpado. Pero pueden aparecer también en párpado libre, no necesariamente tienen que estar en el borde libre del párpado, ¿sí? Lo mismo, o control o resección quirúrgica. Y después tenemos estas tres, que son las premalignas. Este es el queratoacanthoma, es como si fuera un volcán, ¿sí? Crece rápidamente, ¿sí? Depende de lo que es el estrato escamoso de la epidermis, y como crece rápido empieza a hacer este cráter en el centro, que es un cráter que está lleno de queratina. Piensen que en la epidermis están todos los queratinocitos. Entonces las lesiones que provienen de la epidermis van a estar queratinizadas. Bueno, este tapón, y realmente lo más importante es que lo tenemos que poder diagnosticar, biopsiar sí o sí, porque esto puede ser un carcinoma espinocelular. Es bastante parecido. Con el tema del crecimiento rápido, esto sí, nunca le vamos a decir al paciente que se controle. Esto lo biopsiamos siempre. Otra cosa también importante es que el queratoacanthoma puede tener células malignas en la base. Así que siempre que lo vayan a biopsiar, lo biopsian bien desde la base, ¿sí? No le hago una biopsia incisional en ese pedacito, me lo llevo todo, ¿sí? Porque puede quedar, si no, algunas células malignas en la base. Y todo lo que es escamoso siempre es más malo. Así que no es que tengan un riesgo de transformación maligna altísimo, pero nuestra sospecha clínica acá no es clara, ¿sí? Así que esto es importante la biopsia. Acuérdense de esta imagen del taponcito de queratina. Y estas deben haber visto un montón. Bueno, yo en el hospital alemán veo muchos pacientes alemanes que tienen la piel blanca, ¿sí? Y se vinieron a vivir a Argentina, exposición solar, muchos trabajan en el campo, y es el típico paciente que tiene hasta en el cuero cabelludo todo colorado, manchado, y si uno la toca la lesión es como si fuera una lija, ¿sí? Justamente toda esta queratina proliferando y que genera como este aspecto escamoso, ¿sí? Esta es la lesión típica que van a ver acá. Generalmente no son pacientes que vienen con eso solo, aunque puede pasar. Son pacientes que tienen daño solar crónico en otras zonas de la piel, ¿sí? Estos son pacientes que esto tiene potencial maligno, pero lo que más tienen es chance de tener carcinoma vasocelular en cualquier otro lugar del cuerpo, ¿sí? Siempre estos pacientes, más allá de que nosotros los biopsiemos y demás, te pidan una consulta con dermatología, pero hay que hacer un screening de pies a cabeza. Aunque normalmente esto lo suelen mandar con el doctor. Porque esto no lo vamos a tratar tampoco. Yo esto lo puedo biopsiar. Yo no tengo ni siquiera márgenes muy definidos. Lo puedo biopsiar, pero con la biopsia tener el diagnóstico de una queratitis actínica. Pero el tratamiento se hace con toxicaciones. Van a escuchar muchas veces que usan 5-fluoracilo, que usan crioterapia. Todo eso lo hace el dermatólogo y tal vez nos pide que terminemos de resecar alguna zona de la lesión. Pero no es que vamos a tener que sacar, porque si no hay que sacarle toda la piel, más o menos, ¿sí? Así que esta es la queratosis actínica, otra premaligna del estrato epidérmico, ¿sí? Y este es el carcinoma in situ espinocelular, que es la enfermedad de Bowen, que es como un estadio más de la queratitis actínica, ¿sí? Ya estos queratinocitos atípicos ya empezaron a invadir más la epidermis, nunca terminan de llegar hasta la membrana basal, no la atraviesan, pero ya están más en el espesor de la epidermis. Estas sí, fíjense que son más sobrelevadas, son más como una costra amarillenta. De hecho, a veces a los pacientes se les cae. Estas sí las tenemos que sacar y biopsiar nosotros, ¿sí? Y otra cosa, me estaba olvidando decirles, todo lo que sea espinocelular, carcinoma espinocelular, carcinoma de Bowen, que es un premaligno, estos dos están muy asociados a pacientes inmunosuprimidos. Así que si tienen un paciente HIV, un paciente trasplantado renal, un paciente tomando medicación por alguna enfermedad autoinmune que esté inmunosuprimido, son pacientes que cuando tengan alguna lesión en el párpado, antes, o sea, aunque la vean medio biopsienla, porque se van a llevar más de una sorpresa. Siempre, obviamente, a los pacientes hay que preguntarles qué medicación están tomando
Y si sabe que está inmunosuprimido, póngale más el ojo a la lesión para el dolor que pueda tener. O sea, perdón, el inmunosuprimido o el HIV tiene más tendencia a tener este tipo de lesión, Sí. o el que tiene HIV o inmunosupresión tiene más tendencia a la malignización de la lesión. A tener lesiones malignas. Ah, El está. carcinoma espinocelular o el Bowen, que es el previo, Sí. prácticamente te digo que lo veo en pacientes inmunosuprimidos. Es lo más frecuente. Así que si hay un inmunosuprimido, menos tolerancia a la conducta expectante. Más, bueno, vamos a biopsiar. Bien, bueno, otra lesión. ¿Quién se anima? Es un nevo. Es muy fácil. Una lesión bien delimitada, bordes nítidos, de un solo color, un color marrón, está ahí en la zona de transición, en el margen del párpado. Tiene todo el aspecto de salud nueva. El paciente lo tiene hace mucho tiempo. Lo sacamos porque le molestaba. Nevo de puntura. Pero ahora vamos a ver que hay distintos tipos de nevos en la piel. Y este es una línea de 3 años. Nemangioma. ¿Qué mangioma es el más frecuente en los niños? ¿Se acuerdan? El mangioma capilar. Ese es el más frecuente en los niños. Ahora lo vamos a ver. Sí. Lo mismo. Lo tenía hace mucho tiempo. No se había terminado de ir. Ahora vamos a ver. Lo biopsiamos con la mangioma capilar. Entonces, estas son lesiones de la dermis. ¿Sí? Son más infrecuentes. Todas las que vimos recién, creo que todos vemos mucho más todo lo que charlamos antes que esto, porque, como les decía, la dermis es muy delgadita. Y suelen ser en gente más joven, ¿sí? Bueno, en niños y ahora el mangioma capilar. Los nevos, y es raro el nevo en beso, que ahora se los voy a mostrar, y las lesiones vasculares, que es el mangioma capilar, son los más frecuentes de las lesiones de la dermis. Entonces, un poco también para repasar y para entender, el color de la piel no lo determina el número de melanocitos, ¿sí? Todos tenemos el mismo número de melanocitos, lo que pasa es que algunos tienen melanocitos que producen más melanina. La melanina se produce en los melanosomas, son los que producen la melanina y se encargan de ir distribuyéndola a lo largo de la epidermis. La fagocitan los queratocitos y eso es lo que da el color de la piel. Entonces, la piel más oscura tiene más melanina, no más melanocitos, ¿sí? La proliferación de melanocitos lo que nos va a dar es los nevos. Ahí sí tenemos, los nevos son un número más alto de melanocitos en algún sector. Que pueden tener atipías o no. Cuando no tienen atipías son nevos benignos. Recuerden que nacer con nevos es infrecuente. Si uno nace con un nevo congénito, ¿sí? Pero no es lo más común tener un nevo al nacimiento. Y después los nevos van evolucionando. No es que el nevo se mantiene siempre igual. El nevo va teniendo algunos cambios que son cambios normales de las lesiones de la piel, ¿sí? Entonces, en la adolescencia los nevos suelen ser más aplanados, marrones, están ahí en la unión entre la dermis y la epidermis. Estos son los nevos de unión o de juntura, que decía en la biopsia que les mostré. Después se empiezan a poner como más gorditos, se empiezan a profundizar en la dermis y aparece esto que es el nevo compuesto. Y por último, ya en los pacientes más añosos, es común ver que un paciente añoso tenga canas en el pelo o tenga las cejas con canas, pero no pensamos que también los nevos van evolucionando y se vuelven estos que son nevos intradérmicos, que son nevos claritos, ¿sí? Se profundizan en la dermis y pierden el pigmento. Así que, nada, no es que esto no pueda ser un nevo. Esto tranquilamente, no es que el nevo sí o sí tiene que ser pigmentado. Bien, estos son, esto es un nevo congénito, ¿sí? Fíjense que la niña lo tiene desde el nacimiento, suelen ser nevos bastante oscuros y con pelos, ¿sí? Es lo más característico. Tiene riesgo de malignización, es bajo igual, no es que es un nevo muy alto. Cuanto más grande el nevo, más riesgo de malignización. Y este es un nevo muy infrecuente, pero es característico de la oftalmología, que es el nevo en beso. Es un nevo congénito que durante el desarrollo embrionario los párpados están cerrados, se desarrolla el nevo en la unión entre los dos párpados y cuando se abren los párpados, fíjense que acá se ve perfecta la imagen, se separan entre el párpado superior y el inferior. Lo que tenemos que hacer es controlar los nevos, no enloquecer. El melanoma en el párpado es muy raro, ¿sí? Y la forma de controlarlo es, yo
siempre con un dermatólogo, porque nosotros somos oftalmólogos. Lo último que vamos a hacer es algo quirúrgico. Podemos tener algunos criterios, sí, siempre les saco fotos y los voy viendo, pero siempre con un dermatólogo al lado que apoye a los cambios que puedan surgir. Y no los cambios normales de la evolución del neo, sino cambios, lo que ya sabemos, el A, B, C, D, E de la dermatología, de cómo va cambiando y mutando. Un neo que nos puede hacer pensar en que está sufriendo cambios malignos. Y siempre lo importante de estos pacientes es que usen fotoprotección, ¿sí? Anteojos con filtro UV, no solamente por la córnea, por la retina, sino por las lesiones palpebrales para evitar la magnetización. Más allá del melanoma, todo lo demás. Este es un neo muy famoso, pero poco frecuente, suele ser más en pacientes africanos o asiáticos, que es el neo de Ota o la melanosis oculodérmica, que lo que tenemos es este neo en las ramas B1 y B2 del trigémino, ¿sí? Y acá en realidad, más allá del riesgo de malignización, que tampoco es alto en la piel, son pacientes que tienen riesgo de tener melanoma uveal y glaucoma, ¿sí? Porque la pigmentación también la pueden tener a nivel uveal y epivulvar. Entonces, estos pacientes sí, si llegan a estar, fundamental controlarlos con fondo de ojo y control de la presión ocular anualmente, les diría, o hasta un poquito más frecuente. Bueno, acá está el hemangioma capilar, ¿sí? Que me diagnosticaron muy bien, son lesiones o más bien rojas como el hemostreoide, también pueden ser azuladas. La localización más frecuente es el párpado superior y no es que el niño nace y lo tiene en el nacimiento, aparece un poquito después. Pero siempre acuérdense que tiene esto, que son estas tres fases que son tres fases que se cumplen siempre. Esa lesión va a crecer los primeros 6 meses. Entonces ahí es donde tenemos que estar más atentos. Porque si la lesión crece durante esos primeros 6 meses y lo más frecuente es tener el párpado superior en un niño, la puedo ambliopizar. Así que ahí tenemos que tener un control muy cercano del paciente. Y entre los 6 meses y el año, tiene una etapa de estabilidad. A partir del año de vida empieza la fase de involución. Y muchos realmente involucionan solos. Entonces, si no tenemos riesgo de ambliopía, no hay necesidad de tratar a ningún paciente. Y esto es importante que lo puedan hablar con la familia, porque los padres vienen con mucha ansiedad, con el tema de la lesión, preocupados, con lógica. Entonces, uno les puede aclarar que este es el periodo evolutivo normal del hemangioma, uno ya le va bajando un poco la angustia a la familia, ¿sí? Recuerden que el tratamiento es con propanolol. Si leen algún libro viejo, antes se trataban con corticoides, ahora es propanolol. Yo no doy el tratamiento, lo doy siempre con los pediatras. Hay pediatras que dan el tratamiento con propanolol en algunos hospitales con dermatología y en algunos hospitales con cardiología, ¿sí? El tratamiento es con esa medicación. Y pues podemos necesitar cirugía en el caso de que no haya terminado de irse del todo. Se espera hasta 8 meses más o menos, dependiendo del grado de... A ver, más o menos vos podés, no te voy a decir que esperes hasta los 8, pero a partir del año lo vas controlando y si no evoluciona rápidamente, si queda algo chiquito y ya el paciente le molesta, lo podés socar. Pero si ves que se va achicando, lo vas siguiendo. Lo vas siguiendo y lo vas esperando. Mientras no ampliopice, no hay problema. Si ya después ves que bueno, ya está chiquito, que es algo más sencillo y que tiene cierta estabilidad, bueno, las puedes superar. Bien. Bueno, nos cambiamos de tumores y estrato. ¿Qué les parece? Hidrocistoma. Ah, no, bien. ¿El hidrocistoma saben qué es? Viste de una garganta Sudorima, de la emol. La glándula pócrina que hablábamos de emol se tapa y hace estos quistes que generalmente, típicamente están o en el canto externo o en el canto interno. Los van a ubicar sobre todo en esa localización. Y algo importante es que si ustedes lo miran con la lámpara hendidura, fíjense que esta lesión que no tiene, digamos, estamos en una foto, uno si hace un corte con el haz de la lámpara hendidura, vamos a ver que es translucente, que tiene líquido adentro. Y eso es importante porque hay algunas, estas son muy frecuentes, que a veces no las vemos tan líquidas y pueden parecerse a los carcinomas vasocelulares. Así que siempre si pueden, traten de ver si tiene líquido adentro, que es una maniobra fácil de hacer. Y ante la duda, bueno, la biopsia. Entonces, bueno, estos son todos los tumores de los anexos cutáneos. Ya pasamos por la epidermis y la dermis,
Ahora estamos en los anexos. Está muy bien, como dijo el doctor, es un quiste de una glándula sudorípara, que es la glándula de Bol, que es el hidrocistoma, que es la más frecuente, ¿sí? Fíjense que diferenciarlos clínicamente unos de otros tampoco es fácil, ¿eh? Yo les voy poniendo, tengo la dermatológica, yo no es que lo mire elevado, tenés un hidrocistoma generalmente no falla. Pero algunos, bueno, tenés un papiloma, veremos si es una queratosis seborreica o un fibroma blando, a ver, es difícil, ¿sí? Y bueno, y pueden derivar de todas estas estructuras, vamos a ir viendo las más frecuentes. Bueno, fíjense acá, estos que les puse los hidrocistomas como los dos, párpado inferior cerca del canto interno, párpado canto externo directamente, es muy, muy característico. Tenemos lesiones quísticas, como decías vos, que derivan de las glándulas sebáceas, obstrucciones de las unidades pilosebáceas como el quiste de inclusión epidérmica, que puede ser más grandecito, la versión chiquita que es el quiste de milium, que es muy frecuente. Esto lo tratamos en consultorio con la lámpara de hendidura, le ponemos una cremita con el lidopril, que tiene un anestésico tópico, y con una agujita 27G lo levantamos, lo vascularizamos, en fin. ¿Sí? Esto no lo voy a decir que lo manden a biopsia, si están en el quirófano, bueno, pero si no viene la grasita y es bien característico. Y después también tenemos los quistes dermoides, que están ahí lindando entre la órbita y el párpado. Los quistes dermoides son coristomas, ¿sí? Eso también, a diferencia del hemangioma capilar, el hemangioma capilar es un amartoma. ¿Qué quiere decir que es un amartoma? Que son células desorganizadas, ¿sí? No atípicas, sino como desorganizadas, una proliferación de células endoteliales vasculares, pero en una localización normal, ¿sí? Porque ahí hay células vasculares en el párpado. En cambio, el coristoma es una proliferación de células normales, de tejidos normales, pero en una localización anómala. Entonces, los quistes dermoides se forman en la unión entre la sutura, en esta sutura que es la unión entre el hueso frontal y el cigomático, esto es lo más frecuente. También pueden estar en la sutura frontonasal, más infrecuente, lo más frecuente es en la cola de la ceja. Y durante la etapa embriológica, ¿qué pasa? Cuando se produce el cierre de esa sutura, pellizca tejido de la piel, que queda incluido y forma estos quistes profundos, que es el quiste dermoide, que cuando lo abrimos vienen pelos, dientes, ¿sí? Y bueno, esto es lo mismo. A ver, en general no lo vamos a operar muy rápido, él es mi ahijado. Yo lo operé cuando tenía 3 años, podemos esperar un poquito, no hay que salir corriendo a operarlos, pero tampoco dejarlos mucho tiempo porque pueden crecer, y en los niños sobre todo, mi ahijado es salvaje, si se caen y se rompe ese quiste, les puede generar una celulitis facial bastante compleja de resolver. Así que eso nada urgente, pero ir controlándolo. Y después tenemos, bueno, ya hablamos del hidrocistoma y les puse más fotos. El hidrocistoma, lo importante cuando lo operen es, a ver, nunca se pincha, ¿sí? Porque eso a veces me van a ver que, sentirse tentado, bueno, lo pincho. No, si lo pincho, lo único que hago es dejarlo que vuelva a aparecer. Porque esto tiene una base un poquito más profunda, entonces lo importante en quirófano es sacarlo completo, tipo quiste. Lo he hecho algunas veces, yo soy muy ansiosa y es difícil. Entonces, abrir un poquito la piel, se va a pinchar, bueno, lo agarro bien, lo saco bien de la base, ¿sí? Para tratar de que no vuelva a aparecer. Coagular con el electrobisturí en la base, ¿sí? Para evitar la recidiva, nada más. Y los chiringomas son también tumores de las glándulas sudoríparas, pero estos son sólidos. Son de las glándulas sudoríparas ecrinas, no de las apócritas, ¿sí? Y estos es típico que aparecen en mujeres en el párpado inferior como todos puntitos blanquitos, ¿sí? Que no son quistes sebáceos, ni quistes de milium, son duritos blanquitos sólidos. Es imposible tratarlos todos, muchas veces yo lo que hago es sacarle los más grandes que le estén molestando, lo mando a biopsia, ya está el diagnóstico del chiringoma y con eso pueden ir a ver un dermatólogo. Ahora muchos oftalmólogos también hacen tratamientos con láser, porque se hace tratamiento con láser, porque como es muy superficial, de esa manera se puede, es algo cosmético, ¿no? Salir el chiringoma, que ya no necesitaría biopsia ni nada, y mejorarles el aspecto estético. Bien, y esto es muy raro, se los puse para ponerles alguno del folículo piloso que dentro de lo raro es el más común, que es el piloma trixoma, ¿sí? El piloma trixoma es violáceo, medio. De hecho, cuando uno lo ve, no sabe si es vascular. Vi muy pocos, pero vi 2 o 3
a veces está calcificado, está en la zona generalmente por debajo de la ceja, donde están estos pelitos que pueden generar a través de las células de la matriz pilosa. Este tipo de lesiones son benignos, ¿sí? Pero bueno, suele molestar y uno no termina sanando. Bueno, acá les puse hiperplasia o adenomas sebáceos. Estos vienen de las glándulas sebáceas, raro, infrecuente. Suelen ser estas plaquitas amarillentas, brillantes, ¿sí? Yo generalmente, como no es una lesión tampoco que vean mucho, la suelo biopsiar, porque a veces me genera alguna duda. Y si no, tenemos el orzuelo o el chalacio, que puede ser externo, si es una glándula de Zeiss, interno, si es de una glándula de Lehmann. Todos saben la diferencia entre orzuelo y chalacio, agudo y crónico. Acá lo único que me parece muy importante es que si tienen un paciente con una blefaroconjuntivitis unilateral, ¿sí? Con un orzuelo que no cura con medicación, con un chalacio que ya lo operé y que no se termina de ir, ¿sí? Esos son pacientes donde tenemos que descartar que no tengan una lesión maligna, ¿sí? Eso es súper importante. Cuando algo sea muy unilateral o no plural, o ya lo operé, a mí el chalacio a veces, les soy sincera, lo dreno y me da fiaca y no se lo mando el hematograma, no se los mando todos. Cuando viene muy evidente no lo hago, pero habría que hacerlo siempre. Porque si yo lo veo no se termina de ir, bueno, ahí piensen que puede ser algo maligno, que cuál sería carcinoma sebáceo, que es raro, ¿sí? Puede ser un carcinoma sebáceo que se parece mucho a un orzuelo o a un chalacio, ¿sí? Eso es fundamental que se lleven de esto. Bueno, ya los voy liberando, les pongo algunos casitos. Fíjense, este es un paciente que tiene esta lesión, blanquecina, redondeada, me dice que la tiene toda la vida, ¿sí? Fíjense que además, lo que decíamos hoy, tiene sus cejas ya con canas, ¿sí? Lo mandó el dermatólogo porque le quedaban dudas, no sabía bien si podía tratarse de una lesión maligna, era raro por todo el historial. ¿Qué les parece que podría ser de todo lo que vimos? Un neus, exacto, un neus intradérmico, ¿sí? Un neus intradérmico que se fue profundizando y terminó. Igual, a ver, biopsia, no lo estoy diciendo, lo hacemos para jugar, para ver un poco de lo que vimos haciendo. Y este, fíjense, también muy parecido, cómo le crecen las pestañas en el medio y lo tiene desde siempre, pero me dijo, la paciente me dijo, me cambió de color. Le dije, esto es un neus, esto seguro que es un neus del borde libre, fíjense, nevo celular dérmico con rasgos histológicos de tipo nevo congénito. Después este, ¿qué les parece que podría ser? Párpado superior, esta lesión quística, translúcida, se quita el punto lagrimal, un videocistoma. Fíjense acá otro, como están, como les digo, en esta localización externa o interna. Y el sistema se le ponen apócrino porque derivan de las glándulas apócrinas. Y esta también es una chica que tuvo un orzuelo. El orzuelo no se terminó de ir, le quedó este quiste, chalacio, no tenía ningún aspecto de nada raro. La operé, cirugía de chalacio. ¿Y este qué podría ser? Un papiloma. Si lo vemos es un papiloma. Y lo más frecuente de los papilomas, lo mismo, fíjense cómo crecen las pestañas, normal, no hay nada que me haga pensar en algo malo. Lo más frecuente es que sea o una queratosis seborreica o un fibroma blanco. En este caso, fibroma blanco. Este, que es un poquito, la queratosis seborreica suele ser un poquito más plana, ¿sí? Y hasta como más amarillenta, ¿sí? Este seguro que es una queratosis seborreica. Bueno, eso es todo.